Amplio decreto, seguimos en este tema ahora con el contador Carlos Correa. Vamos a hablar de las desregulaciones, esas que impactan mucho en la vida cotidiana y que se conocen en estas horas. ¿Qué pasa con el tema alquileres? ¿Qué pasa con la receta electrónica? ¿Cómo nos va a impactar en materia de salud? Bueno, en principio, esto fue un cambio de agenda absoluto. ¿Qué esperar en lo inmediato? ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, aquí estamos tratando de ir analizando, de ir leyendo de apartes este decreto tan amplio y tan importante, tan trascendental para la vida de todos los argentinos de a pie, sobre todo, que me parece que es una oportunidad histórica para bueno, quizás particularmente en los últimos 40 años que llevo analizando la situación económica, prácticamente desde que uno ingresó a la facultad, creo que es la primera vez que alguien genera un poco de entusiasmo, independientemente de cómo termine toda la historia y qué factores pueden afectar a toda estas buenas voluntades que bueno, y capacidades que puede haber, pero que finalmente, bueno, hay que ponerlas en práctica. Creo que es un decreto muy importante para algunos temas que afectan, como decía, al ciudadano de a pie y también a las empresas. En el caso de las pymes, tener que padecer, bueno, ya en los últimos prácticamente 20 años el empleo privado no creció, el empleo público creció más del 50%. Eso muestra a las claras que no hay generación de empleo sustentable, genuino, y esto se debe a que no hay condiciones para contratar gente. O sea, el empresario tiene miedo de contratar no por el ingreso en sí, sino por la salida de ese recurso humano, y bueno, y esto va a tratar de poner fin un poco a esa cuestión. Se cambia todas las condiciones de la indemnización, que en el bolsillo del empleado no le va a cambiar nada, porque el artículo de la ley de contrato de trabajo va a seguir con la misma indemnización de un mes de sueldo por año de servicio o fracción superior a los 3 meses, pero sí elimina este decreto todas las multas y todas estas cuestiones accesorias, que eran justamente que un empleado con 2 años de antigüedad rápidamente sumaba millones de pesos, pero no por lo que él se llevaba justamente y con razón de ese un mes de sueldo, 2 meses de sueldo que se llevaba. Aparte había que pagar todas unas costas de multas y demás que cuadruplicaban quizás la indemnización, y que eso se elimina a partir de ahora. Y bueno, lo que decía, hoy hay 4 millones de monotributistas justamente por eso, porque el empleo que se generó en estos últimos 20 años fue todo informal, o sea, a través de la contratación del monotributo, a través del empleo directamente en negro. Entonces, esto debería generar alguna mejor condición. El periodo de prueba, que hoy está establecido en 3 meses, se aumentó a 8. Esto también facilita, si bien no genera ningún ahorro, porque el empresario durante esos 3 u 8 meses ahora paga todas las cargas sociales, sí tiene la posibilidad, después de un plazo relativamente razonable, de decidir, bueno, si el empleado no le sirve, poder desvincularse sin tener que pagar una indemnización. Así que, ¿qué pasaría, Carlos, con la ley de alquileres, que es uno de los temas que todo el mundo está mirando, porque claro, hay casi medio país que depende del alquiler? Claro, bueno, eso es la verdad que el decreto es una bocanada de aire y de oxígeno para todo el sector inmobiliario, porque indudablemente hoy no existen inmuebles en alquiler prácticamente, justamente porque las condiciones no son favorables ni para el propietario ni para el inquilino. Pero ¿cómo se pacta desde la vigencia? Bueno, a partir de ahora es libre, o sea, uno puede actualizar el contrato de alquiler a valor dólar, a tasa de inflación, a kilo de chorizo en grasa, o a la cláusula que uno quiera poner en el contrato libremente entre inquilino y propietario, que realmente le convenga a ambas partes.
y bueno, debería generarse una mayor oferta y no que la poca oferta prácticamente hoy estaba ocupada con estos alquileres temporarios por día, porque bueno, nadie quería alquilar y cobrar, por ejemplo, para citar un caso puntual que me tocó ver esta semana, una persona que pagaba 65.000 pesos de alquiler pasó a pagar 148.000 pesos. Pero el propietario se tuvo que bancar todo un año con 200% de inflación cobrando 65.000 pesos. Y el inquilino, si bien se favoreció durante ese año, ahora tiene que afrontar 148.200 y quizá el mes que viene o el otro va a aumentar mucho más fuerte eso. O sea que las actualizaciones de valores podrían pactarse bimensualmente. Ya se pueden pactar libremente a partir de hoy, porque, bueno, esto es una duda, porque si bien esta mañana, por ejemplo, escuché a Sapsay, que es un constitucionalista, que dijo que el decreto está vigente a partir de las 0 horas de hoy, también escuché a otros constitucionalistas que dicen que no, que tiene que pasar 8 días desde la publicación. O sea, exacto. El 5 de enero nos decía recién Ruiz. Exactamente, así que bueno, ahí hay, no sé cuál es la verdad, no soy un especialista ni nada que se le parezca en el tema, pero bueno. De las desregulaciones que plantea el decreto, ¿cuáles le parece que van a tener más impacto, más allá de lo laboral que nos decía? Bueno, lo de la ley de alquileres, lo de la ley de góndolas, ley de abastecimiento, leyes que son realmente nefastas y que se han probado a lo largo de los siglos, no de los años, sino siglos de controles de precio y todo, que realmente jamás, y los controles de precio nos desembocan en lo que nos estamos encontrando hoy. Todo lo que pasa hoy no es culpa de 10 días de un presidente, sino que es culpa de todo el descontrol que lleva décadas. Y bueno, y es un decreto, o sea, a ver, Néstor Kirchner en todos sus 4 años y meses tuvo 260 decretos de necesidad de urgencia, es decir, más de 60 por año. Iba a decir algo que no era correcto, pero bueno, el presidente saliente gobernó con 178 decretos de necesidad de urgencia. Ahora lo que se argumenta es ninguno tuvo esta cantidad de artículos a incorporar o de temas salientes, más de 317. Exacto, pero la realidad es que es una oportunidad histórica para realizar cambios. A ver, los registros nacionales de propiedad automotor, nosotros quizá acá lo vivimos de una manera un poco más que sufrimos menos, quizás está todo más cerca, existen menos posibilidades de que sucedan cosas que suceden quizá en una ciudad grande o en otras partes del país. Pero la verdad es que padecer lo que se padece, incluso el tema de las multas, por ejemplo, el que cambia, que hoy el sujeto va a ser el responsable de las multas, lo cual me parece una medida excelente, porque uno que pueda transferir a alguien libremente un auto con infracciones, las infracciones no pertenecen a la chapa patente, sino que pertenecen al individuo, incluso al punto tal de que si alguien a quien uno le podría prestar el vehículo comete una infracción, va a ser del infractor y no de la chapa patente. Entonces, son todas medidas tendientes a evitar sellos de goma, corrupción. O sea, a mí sinceramente los últimos 20 años me han sacado muchas ganas de hacer un montón de cosas, porque bueno, es imposible, somos la máquina de impedir. Y bueno, esto viene justamente a romper eso. Fueron los últimos 20 años una decadencia terrible que uno la vive y la tuvo que padecer, y uno desde una situación comparada quizá con el promedio relativamente cómodamente, y bueno, y sin embargo el grueso de la población hoy tenemos sufriendo chicos que padecen hambre y que no lo padecen de hace 10 días, lo padecen de hace 20 años. Entonces me parece que querer endosarle la responsabilidad al gobierno entrante sería una total
una cosa falaz y que no corresponde, me parece. Entonces, me parece que, bueno, el tema, hablando de chicos y de temas que me parece que son fundamentales, el tema de considerar el servicio como servicio esencial, la educación, o sea, me parece que es una genialidad, o sea, obligar a que, si bien todos tenemos derecho a manifestar y hacer huelga, bueno, que al ser declarado servicio esencial la educación, al igual que la sanidad y otros servicios, la provisión de energía eléctrica, etcétera, bueno, que si alguien quiere hacer huelga, va a tener que prestarse o garantizarse mínimamente la educación. No puede ser que, porque Baradel diga que tenemos que parar 80 días del año, los chicos se queden sin poder capacitarse, y pasa lo que pasa, que muy poco porcentaje de la población estudiantil termina en tiempo y forma sus estudios, tanto primario como secundario, ni hablemos lo poco que hay de terciario universitario. Así que son cosas que me parece que son, nadie puede estar en contra, nadie. Y lo que supuestamente están en contra lo hicieron anoche, antes de ni siquiera, porque hay que ser realista. Había gente muy informada, o que uno considera y respeta, que nadie tenía ni la más mínima idea de en qué consistían los 366 artículos, o sea, y cuando se publicó en el boletín oficial, o sea, anoche nadie lo pudo haber analizado ni en su más mínima expresión, y ya estaban diciendo de que estaba todo mal y que este decreto era algo que no era bueno. Entonces, yo tengo un optimismo muy importante, más allá, como decía al inicio, de que las situaciones puedan, ojalá, ayudarlo al presidente y a todos los gobernadores y a todo el pueblo argentino, como para que tengamos el progreso que nos merecemos y que me parece que no es tan difícil. Es cuestión de empezar a dejar de impedirle que el empresario o que las personas hagan todo lo que tienen de acuerdo con sus potencialidades. Muchísimas gracias, Carlos, y felicidades, por supuesto. Bueno, muchas gracias, felicidades a toda la audiencia y lo mejor para todos.